Papa Calixto I, del griego Casiopto, también llamado Calixto I, fue obispo de Roma, según Sexto Julio Africano, desde el año 218 hasta su muerte 222 o 223. Vivió los reinados de los emperadores romanos Heliogabalo y Alejandro Severo, Eusebio y Catálogo Liberiano. Enumeran sus obispados como habiendo durado 5 años en el 217 y 222. En 217, cuando Calixto sucedió a Ceferino como obispo de Roma, comenzó a admitir en la iglesia a conversos de sectas y cismas. Fue asesinado por ser cristiano. Es venerado como santo y mártir en la Iglesia Católica, el santo patrón de los trabajadores del cementerio. En su vida, los contemporáneos y enemigos de Calixto, Tertuliano e Hipólito de Roma, autor de la Filosofema, relatan que Calixto, siendo un joven esclavo romano, fue puesto a cargo de los fondos recaudados por su amo Carpóforo, fondos que otros cristianos donaban con la limosna para los cuidados de las viudas, huérfanos. Calixto perdió los fondos y huyó de la ciudad, pero fue capturado cerca de Portus. Según el relato, Calixto saltó por la barda para evitar ser capturado, pero fue rescatado y llevado de vuelta con su amo. Fue liberado a petición de los acreedores, quienes esperaban que pudiera recuperar parte del dinero, pero fue arrestado nuevamente por pelearse en una sinagoga cuando intentó pedir dinero prestado o cobrar deudas a unos judíos. Filosofunema afirma que, denunciado como cristiano, Calixto fue sentenciado a trabajar en las minas de Cerdeña. Fue liberado junto a otros cristianos a petición de Jacinto, un presbítero eunuco, que representaba a Marcia, antes la amante favorita del emperador Cómodo. En ese momento su salud estaba tan debilitada, sus corregionales cristianos lo invitaron a Antium para recuperar el Papa Víctor I y le concedió una pensión. En el año 1199, Calixto fue ordenado diácono por el Papa Ceferino y nombrado superintendente del cementerio cristiano de la Vía Apia. En ese lugar, y hasta que hoy se llama las Catatumbas de San Calixto, se convirtió en el cementerio de muchos papas y fue la primera propiedad de la iglesia del emperador Juliano el Apóstata. Escribiendo a un sacerdote pagano, dijo: los cristianos han ganado mayor popularidad debido a su caridad hacia los extraños y a los cuidados del entierro de sus muertos. En el siglo III, nuevamente, obispos de Roma fueron enterrados en la catatumba de Calixto, en la que hoy se conoce como Capilla dei Papi. Estas catatumbas fueron redescubiertas por el arqueólogo Giovanni Battista de Rossi en 1849. En el año 217, cuando Calixto sucedió a Ceferino como obispo de Roma, comenzó a admitir en la iglesia a conversos de sectas o cismas que no habían hecho penitencia. Luchó con éxito contra los herejes y estableció la práctica de la absolución de todos los pecados, incluso el adulterio, el asesinato. Hipólito encontró política de Calixto de extender el perdón de los pecados para cubrir las transgresiones sexuales sorprendentemente laxa, y lo denunció por permitir que los creyentes regularizaran las relaciones con sus propios esclavos al reconocerlos como matrimonios válidos. Como consecuencia también de las diferencias doctrinales, Hipólito fue elegido obispo rival de Roma, el primer antipapa. Un antipapa es una persona que se autoproclama obispo de Roma y líder de la Iglesia Católica Romana,
en oposición al Papa electo oficialmente. Entre el siglo III y mediados del siglo XV, los antipapas contaban con el apoyo de facciones dentro de la propia Iglesia y de gobernantes seculares. Si bien aún existían aspirantes modernos y papado, rara vez son considerados seriamente por el público o la Iglesia. La Basílica de Santa María de Trastevere fue un titulus del que Calixto fue patrono en una anécdota apócrifa de la colección de biografías imperiales llamada Historia Augusta. El lugar donde construyó un oratorio fue proclamado Taberneros, pero Alejandro Severo decidió que el culto a cualquier dios era mejor una taberna, de ahí el nombre de la estructura. La Basílica de los Santos de Calixto y Julias del siglo IV fue reconstruida en el siglo XII por el Papa Inocencio II y rededicada a la Santísima Virgen María. La iglesia de Calixto del siglo VIII se encuentra cerca. A los inicios parece ser un santuario en un lugar de su martirio. Atestiguó el depósito Martyrium del siglo IV, por lo que es probable que sea histórico. La muerte: es posible que Calixto fuera martirizado alrededor del año 222-223, quizás durante un levantamiento popular, quizás arrojado a un pozo. Según los hechos apócrifos de Calixto, Asterio, sacerdote romano, recuperó el cuerpo de Calixto tras ser arrojado a un pozo y lo enterró por la noche. Asterio fue arrestado por esta acción y por el prefecto Alejandro, y luego fue asesinado al ser arrojado desde un puente al río Tíber. Calixto fue enterrado en el cementerio de Calepodio en la Vía Aureliana, y su aniversario se conmemora el 14 de octubre en el depósito Martyrium del siglo IV. Y en los martiriólogos posteriores, la Iglesia Católica celebra su memorial facultativo el 14 de octubre. Sus reliquias fueron trasladadas en el siglo IX a Santa María de Trastevere.